Cuando pensamos en Sodoma y Gomorra, la mente viaja casi de inmediato a imágenes de fuego y azufre, a un castigo divino de proporciones épicas. Pero por un momento, olvidemos las llamas. Hablemos de la vida, no de la destrucción. Hablemos de cómo vivía la gente en estas legendarias ciudades del Valle del Jordán, mucho antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de catástrofe. Porque antes del final, hubo un principio y un largo desarrollo. Hubo mañanas, tardes y noches. Hubo trabajo, familia y comunidad. El mito nos habla de un caos moral incesante, de una maldad sin matices. Pero, ¿qué nos dice la arqueología? ¿Qué susurran los textos antiguos si los escuchamos con atención? La realidad, como casi siempre, es infinitamente más compleja y fascinante. Para entender su día a día, primero debemos visualizar el escenario. Lejos de ser campamentos desorganizados, Sodoma y sus ciudades vecinas eran centros urbanos bien establecidos. Imaginen murallas de adobe y piedra, no solo para la defensa, sino como una declaración de permanencia y poder. Dentro de esas murallas, las calles, aunque estrechas y sinuosas, bullían de actividad. Las casas, construidas con ladrillos de barro secados al sol, se agrupaban en barrios densos, con patios interiores que ofrecían un respiro del calor y el bullicio. Había plazas públicas, espacios para el mercado y muy probablemente edificios administrativos y templos que dominaban el perfil de la ciudad. Este no era un lugar de anarquía, sino una sociedad estructurada, con un orden visible en su propia arquitectura. El corazón palpitante de estas ciudades era, sin duda, su economía. Eran centros comerciales bulliciosos, nodos vitales en una red de intercambio que se extendía por todo el Levante. Su ubicación estratégica en la fértil llanura del Jordán, cerca del Mar Muerto, les otorgaba un acceso privilegiado a recursos valiosos. En sus mercados, el aire se llenaría con el murmullo de 100 conversaciones, el regateo de los comerciantes y el olor de las especias exóticas mezclado con el de los productos locales. Estas ciudades eran paradas obligatorias en rutas comerciales clave. Caravanas de camellos y asnos, las arterias vitales del desierto, llegaban cargadas de lujos de tierras lejanas, metales de Anatolia, lapislázuli de Afganistán, textiles de Egipto. A cambio, exportaban los tesoros de su propia región, sal, betún del Mar Muerto, un material crucial para la construcción y el calafateo de barcos, y el excedente de su próspera agricultura. Cada caravana que llegaba no solo traía mercancías, sino también noticias, ideas y forasteros, conectando a Sodoma con un mundo mucho más amplio. Para gestionar este flujo, existían posadas y caravazares, lugares donde los viajeros podían descansar, reabastecerse y hacer negocios, tejiendo una red de interdependencia económica y cultural. En un entorno tan duro como el desierto, donde un viajero solitario era vulnerable, la hospitalidad no era una simple cortesía, era una ley no escrita, un pilar fundamental de la supervivencia y el orden social. Acoger al forastero, ofrecerle agua, comida y protección bajo tu techo, era una obligación sagrada. Este código de conducta aseguraba que el comercio y los viajes fueran posibles. Rechazar a un huésped, o peor aún, hacerle daño, era una ofensa gravísima, una ruptura del pacto social que podía acarrear consecuencias nefastas y atraer la deshonra sobre toda la comunidad. Esta costumbre, tan central en su cultura, se convertiría irónicamente en el punto de inflexión de su relato más famoso. La prosperidad de Sodoma y Gomorra no se sostenía solo en el comercio, se anclaba en la tierra. La Biblia describe la llanura del Jordán como un jardín del Señor, una tierra excepcionalmente fértil. La arqueología y los textos antiguos insinúan la existencia de sistemas de irrigación avanzados para la época. Canales y acequias cuidadosamente diseñados desviaban el agua del río Jordán para regar los campos, permitiendo múltiples cosechas al año. Cultivaban trigo, cebada, uvas, aceitunas y dátiles, no solo para el consumo local,
sino para generar un excedente que se convertía en riqueza a través del comercio. Esta abundancia agrícola era la base de su poder, y a la vez una fuente potencial de envidia y conflicto. Junto a granjeros y comerciantes, en las calles de Sodoma trabajaban artesanos hábiles, alfareros que moldeaban la arcilla local para crear vasijas de almacenamiento, vajillas y lámparas de aceite, esenciales para la vida diaria. Metalúrgicos que fundían cobre y bronce para fabricar herramientas, armas y ornamentos, demostrando un conocimiento técnico considerable. Tejedores que transformaban la lana de las ovejas en telas y mantas. Cada taller era una pequeña fábrica, un motor de la economía local que añadía valor a las materias primas y contribuía a la vibrante vida material de la ciudad. La calidad de su artesanía era una marca de su sofisticación. Esta compleja sociedad necesitaba reglas. Aunque no tenemos un código de leyes de Sodoma, podemos inferir un sistema de gobierno basado en el modelo de las ciudades-estado cananeas. Un rey o un consejo de ancianos probablemente gobernaba, tomando decisiones sobre la guerra, la paz, los impuestos y la justicia. Las normas sociales eran estrictas, y la reputación y el honor de la familia lo eran todo. Los contratos se sellaban, los matrimonios se arreglaban y las disputas se resolvían. Todo dentro de un marco de costumbres y leyes aceptadas. La presión para conformarse, para mantener el estatus y para proteger los intereses del clan era inmensa. No era un vacío moral, sino una red de obligaciones sociales intensas y a menudo asfixiantes. Pero la prosperidad genera tensión. La riqueza de las ciudades de la llanura era un imán para la codicia. Los conflictos por los recursos, especialmente el agua y las tierras de pastoreo, eran una amenaza constante. Las ciudades-estado rivales competían por el control de las rutas comerciales y la influencia en la región. Los textos antiguos, como la narración bíblica de la batalla de los 4 reyes contra 5, pintan un cuadro de alianzas frágiles y guerras endémicas. La vida en Sodoma no era pacífica. Estaba marcada por una ansiedad subyacente, la necesidad constante de defender lo que tenían contra vecinos envidiosos y merodeadores del desierto. Esta presión externa sin duda moldeó su carácter, haciéndolos quizás más duros, más desconfiados, más centrados en sí mismos. ¿Y qué hay de la evidencia física? La arqueología en la región del Mar Muerto es un campo de intenso debate. Algunos investigadores, como los que excavan en el yacimiento de Tal el-Hammam, en Jordania, proponen que este fue el emplazamiento de la Sodoma bíblica. Han descubierto evidencias de una ciudad masiva de la Edad del Bronce que fue destruida repentina y violentamente alrededor del 1650 a.C. La capa de destrucción contiene cerámica fundida, ladrillos de barro derretidos y otros materiales que sugieren un evento de calor extremo y alta presión, compatible, según ellos, con la explosión de un meteoro en la atmósfera. No un fuego del cielo en sentido literal, sino un cataclismo cósmico que pudo haber inspirado la leyenda. Así que, antes del dramático final, ya fuera un acto divino o un desastre natural, la vida en Sodoma era una mezcla de ambición y ansiedad. Imaginen a la gente común, comerciantes calculando sus ganancias, granjeros observando el cielo en busca de lluvia, novias preparándose para un matrimonio que sellaría una alianza familiar, y líderes sopesando el riesgo de la guerra. Vivían vidas complejas, impulsadas por las mismas esperanzas y miedos que nos mueven hoy, pero bajo una presión social y ambiental extrema. El mito simplificó su historia en una fábula moral sobre la depravación. La historia, la arqueología y una mirada más humana revelan la complejidad, la lucha y la vibrante realidad de una civilización al borde del abismo. Su mundo desapareció en un instante, pero su historia, enterrada bajo capas de tierra y leyenda, sigue hablándonos. ¿Quieren una inmersión más profunda en los misterios del mundo antiguo? Denle a seguir.